Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy tenemos un vídeo muy especial, pero antes de presentar al padre Rafael, como hago siempre en este canal, nos encomendamos a la Virgen María, rezando un Ave María entre todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor el es Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre Entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es bendito el es el fruto de tu fruto de vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Un beso a nuestra Madre del cielo y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, Padre Rafa. Buenos días. Buenos días. Ante todo, quiero agradecerle profundamente el que esté en mi canal, porque yo, ya saben los que me siguen, que el primer vídeo que hice hace años, cuando empezó esto, se titulaba Homenaje a los sacerdotes, porque para mí, desde mi conversión, son las personas, para mí, para los creyentes, las personas más importantes del mundo, porque sin ellos no podríamos tener lo más importante, que es la Eucaristía. Así que se lo agradecemos, se lo agradezco personalmente, y tenía ganas de que un sacerdote, he intentado por ahí, pero están ustedes muy lógicamente, con muchas parroquias y Ocupados. muy ocupados. Y tenía muchísimas ganas, y mira por dónde, pues al final fue usted, porque yo le tenía la lista, efectivamente, pero nos conocemos. Bueno, primero quiero que se presente, padre, que no hable yo tanto y que se presente usted. ¿Quién es usted, y por qué nos conocemos? Muy bien, pues bueno, yo me llamo Rafael, soy sacerdote desde el 9 de mayo del año 2010. Es decir, que hace muy poquito he cumplido 14 años de sacerdote. Estoy aprendiendo a ser cura. Muy bien. Y, y bueno, entré al seminario en septiembre del año 2003. En el 2009 me ordenaron de diácono y justo el año anterior, mi último año de seminario, el año de pastoral, me enviaron a la parroquia que hay en un pueblo llamado Cienpozuelos. Ahí estuve mi último año de seminarista, mi año de diácono, que bueno, realmente fueron 6 meses. Y luego, una vez que me ordenaron sacerdote, que fue en mayo del 2010, pues ahí he estado en Cienpozuelos hasta septiembre del año 2018, que el obispo me cambió de la parroquia y me mandó a un pueblecito del sur de Madrid, un pueblo pequeño, que se llama Moraleja del Medio. Moraleja del Medio. Y ahí estoy ahora de párroco desde el año 2018. Van a cumplirse ahora el próximo septiembre, se cumplirán 6 años. Y bueno, nos conocemos porque estando en Cienpozuelos conocí a tus hijos, que entonces vivieron un tiempo en Cienpozuelos, tanto a Mónica como a Michelle. Entonces les conocí allí a los dos, muy majos, encantadores. Nos hicimos buenos amigos. Ahora a Mitchell le veo más, a Mónica menos, porque se la ve menos, porque fue muy generosa para responderle al Señor a la vocación que le llamó de clausura. Pero Exactamente. Y a Mitchell usted le le veo más. hizo, y usted le hizo a Mónica, a mi hija, poco antes de entrar en el convento, le hizo una entrevista. Bueno, Bueno, o más dio que una una charla en entrevista, su parroquia. sí, más que una entrevista, la pedí que diera un testimonio. Tengo en la parroquia tengo, bueno, tenemos un canal de YouTube,
y ahí hay una sección de testimonios. Hay una sección también referida al prodigio eucarístico, porque hay un prodigio de la Eucaristía que adoramos en la parroquia, y entonces en una vigilia de adoración en torno a una de las fiestas importantes de este prodigio eucarístico, le pedí a Mónica que diera testimonio de la importancia que había tenido la Eucaristía en su vocación y en su vida. Y nos dio un testimonio sencillo, precioso, muy bonito, que se puede escuchar porque está ahí en el canal de YouTube. Exactamente. Si quieren ir a la página web, o sea, la página de YouTube de la parroquia es parroquia, simple, es muy sencillo, parroquia de San Millán de Moraleja de en Medio, ¿no, padre? Sí, bueno, en el canal de YouTube hay que ponerlo todo seguido. Sí, Parroquia San Millán Moraleja, se pone sí. todo seguido. Y también se puede acceder al canal a través de la página web, que quizás es más sencillo todavía, porque la página web es www.smmoraleja.com. Exactamente. Voy a ver si lo consigo, la página web, porque yo en esto soy diésel, no soy Fernando Alonso, Esta es pero ahí la web. está La web. esa es la página web, ¿verdad, padre? Esa es la web, exactamente. Bien, que a medida que vamos pasando, bueno, arriba de todo, yo les recomiendo, porque mi mujer y yo vemos y oímos todos los días el comentario del Evangelio, que es este que está aquí al principio a la derecha, ¿verdad, padre? Justo. Todos los Que días to- grabamos un comentario a la palabra de Dios. Bueno, se llama comentario del Evangelio porque empezamos comentando, esto nació en la pandemia, y empecé comentando el Evangelio, entonces no le he cambiado el nombre, pero ahora lo que hacemos es que Saludos hermanos, celebramos hoy el comentamos martes de la la primera 14ª lectura, semana porque a del veces tiempo se habla ordinario. poco de la primera lectura, y entonces siempre comento la primera lectura. Siempre Última- comenta la primera lectura. Bueno, últimamente Bien. comento más la primera lectura, porque a veces se predica poco de las primeras Sí, lecturas de sí, sí, los sí. libros del Antiguo Testamento, y también hay que profundizar en ellos. Yo doy fe que es una maravilla porque mientras desayunamos, pues para ser, somos esclavos de la verdad, y hay que decirla. El primero es el padre Vicente Aparicio, el cura de Toledo, que lo conocerá, no sé Sí, si lo conoce. Después viene el padre Rafa con su comentario y después padre Santiago Martín. muy Nosotros bien, desayunamos con tres sacerdotes: muy bien. el cura de Toledo, el padre Rafa y el padre Santiago Martín. Los otros dos son mejores que yo. No, tienen cada uno un estilo maravilloso. Y bueno, además con el padre Valentín Aparicio creo que coincide usted, porque es forofo del Madrid y usted no sé si es del También, Madrid. Bueno, también. pues por lo menos, aparte del amor a Cristo, etcétera, y su El sacerdocio, fútbol. del fútbol, efectivamente. Bueno, pues bien, pues vamos, ya ha presentado efectivamente eh, los que siguen el canal saben que yo hasta el 2012 no tenía ni un gramo de fe, pero ni un gramo. Yo en el 2012, después de la Semana Santa, no sé el día porque el Señor no me lo quiere decir, pero bueno, fue después de la Semana Santa, entro a la catedral y me convierto, fue una conversión fulminante. Y a partir de ahí vino, la verdad es que Dios es una maravilla, es increíble. No estaban confirmados nuestros hijos, a partir de ahí se confirman en la parroquia que usted llevaba antes, Tiempozuelos. en Cienpozuelos. Bueno, no la llevaba yo porque no era el párroco, pero El padre Antonio. ahí El está. Ahí padre, estaba Antonio de párroco. Y luego estaba también exactamente, Julián y estaba yo, sí, los tres. justo. Y ahora mi hijo, bueno, mi hija, desde hace, va a cumplir 2 años en el convento de las Salesas en Santa Engracia, en Madrid, el día de Santa Mónica, el 27 de agosto creo que es. Y pues parte de culpa la tiene el padre Rafa, parte de culpa la tiene el padre Julián, parte de culpa la tiene
nuestro sacerdote, el padre Óscar, en fin, que gracias a él y El gracias a Señor Dios, pues, tiene la culpa. y el Señor, y está cada vez que la vamos a ver, su madre y yo, con una sonrisa maravillosa. Yo cuando estoy, claro, yo que me gusta abrazar y machacar y besar tal, la reja me lo impide, ¿no? Pero, pero cuando salgo de allí pienso, no sé si estará de acuerdo usted, en que los que estamos al otro lado de la reja somos nosotros y los que están, digamos, más libres son ellos. Yo tengo esa sensación, padre, no sé qué usted opina al respecto. Bueno, es posible, es posible. De verdad que tengo esa sensación, porque la Es veo posible maravillosa. porque quizás nosotros en el mundo en el que estamos, a veces incluso sin darnos cuenta, nos podemos hacer esclavos de muchísimas cosas y en el fondo una religiosa de clausura lo que pone de manifiesto es que ha renunciado a cualquier tipo de esclavitud mundana para vivir escondida para Dios, Exacto. que en el fondo es la vocación última de todo ser humano, que lo dice San Pablo, vivir con Cristo escondidos en Dios. Efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno, y después, eso mi hija, y después mi hijo, efectivamente, se confirmó después, también allí en Cienpozuelos, y ahora tiene más relación con él. Eh, porque usted bautizó a mi nieta, Sí, a la primera hija, a Lidia, y los casó también, junto con el padre Julián, a mi sí, hijo y estuvimos a ahí en Sonia. la boda también. Bien. Y ahora que no nos oye, ¿qué tal? ¿Qué tal ve a mi hijo en el mundo de la fe? Porque Bueno, lo veo muy bien. le voy a adelantar una cosa. Mañana, esto que estamos haciendo el padre y yo, se graba, se graba el miércoles, hoy es día miércoles 10 de julio y va a salir el último domingo. Pero mañana, jueves 11, me ha pedido mi hijo que quiere intervenir en el canal y a Ah, que no sabe qué tema ha elegido, un tema muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito. Hablar sobre la Santísima Trinidad. muy bien, el más sencillo de todos. El más sencillo de todos. Pero también coincidirá conmigo que es el más importante de todos. No puede haber otro tema más importante que la Santísima Es Trinidad. el ser de Dios. Claro, efectivamente. Entonces, le pido ya le adelanto que rece porque esa charla, conversación entre padre e hijo, y hablando de nuestro Padre del Cielo y la Santísima Trinidad, pues que salga lo mejor posible. Muy bien. Y por si se me olvida, padre, que yo soy muy despistado, al final de la charla me gustaría que nos diera una bendición a mí personalmente, a mi familia, a los seguidores de este canal y para que este canal sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que crezca, bien, y si no, pues que no pasa nada. Pero esa bendición para mí es fundamental. Vale. Bueno, pues vamos a entrar, yo creo, en un tema para mí muy poco conocido hasta que conocí al padre Rafa, que es el algo maravilloso que tienen en la parroquia la voy a presentar, de Moraleja de en Medio, la parroquia, vamos a ver, vamos a ella. Esta es la parroquia suya actual, ¿verdad, padre? Efectivamente. Bien. Bueno, pues en esta parroquia hay algo maravilloso, que es este prodigio, vamos a verlo ahora, mientras yo voy buscando la página, ¿qué es lo que tienen ahí que le hace especial a esa parroquia? Pues tenemos un prodigio de la Eucaristía, que lo llamamos prodigio porque todavía no está reconocido como un milagro eucarístico, que esto es algo que tiene que hacer la Iglesia, la Santa Sede, y por eso lo llamamos prodigio. Consiste básicamente en 16 formas, originariamente 24, pero quedan 16 y media, que fueron consagradas el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, del año 1936, 2 días antes de que estallase la Guerra Civil. Y entonces, estas formas que fueron consagradas el día de la Virgen del Carmen, bueno, pues cuando estalla la Guerra Civil,
que todos sabemos que unido a la guerra hubo como una cruenta persecución religiosa, el sacerdote que le exigen la entrega de las llaves de la parroquia y se la cierran, bueno, pues consigue sacar el copón con la reserva de la Eucaristía, lo que quedaba en el copón. Bueno, es verdad que primero le cierran la parroquia el día 18, luego el día 21 una feligresa pide que se celebre un funeral, convencen al alcalde, se abre la iglesia y entonces cuando el sacerdote, que sabía que le iban a volver a cerrar el templo, la parroquia, consigue esconder el copón en la sotana y sacarlo. Y en casa lo que hace es poner en ese copón que se ve en la foto, que es el originario, un Ese copón es el chiquitito de original. plata. Luego explicaré que es esa tela y esa marca roja. Ahí ponen las formas que cabían, que eran 24, y las demás las consume. Y decide guardar 24 porque bueno, no tenía acceso a la iglesia, no podía celebrar la misa, y por si tenía que dar la comunión a un enfermo o a un moribundo, el viático, pues tener formas consagradas. Todo se precipita y tiene que salir pues a escondidas del pueblo porque lo quieren matar al sacerdote, y pone el coponcito en manos de unas feligresas de la parroquia, de las Marías de los Sagrarios, concretamente de una familia, la mujer María de los Sagrarios, el marido sacristán de la parroquia y organista. Y allí acogen en casa el copón, que empieza un tiempo como de peregrinación de las formas por distintos lugares, por distintas casas, porque en esta primera casa estuvo una semana, pero luego deciden cambiarlo de casa, porque el sacristán también era secretario del ayuntamiento por el grupo de Falange, por miedo a que hubiera algún registro, pues deciden mover el copón de sitio, lo llevan a otra casa. Siempre el modus operandi cuando se lleva a una casa es que se prepara pues con mucha delicadeza un corporal, unas florecillas, una lamparita, ¿no? Pues para acoger al Santísimo, ¿no? Pues esta fe en la Eucaristía de creer que el pan consagrado es Jesucristo, vivo y resucitado en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces, bueno, pues las formas fueron recorriendo distintos sitios. Primero esta casa, luego otra casa, y después de esa segunda casa irá a una tercera casa que es donde más tiempo estuvo escondido. Que dentro de esta última casa hubo que cambiarlo varias veces de lugar, porque primero estuvo pues en una habitación de la casa donde hacían oración, no solamente la familia, sino personas de la parroquia. Luego, por miedo a registros que cada vez eran más inminentes, deciden enterrarlo bajo tierra, esconderlo en una cueva, porque hay casas antiguas que tienen como túneles subterráneos con cuevas donde se conservaban los Con alimentos, una lugares trampilla, una especie muy de fríos, muy trampilla. húmedos. Sí. Sí, se levanta una trampilla, bajas unas escaleras y túneles subterráneos que comunican unas casas con otras a veces. Lugares muy fríos, donde se conservaban alimentos también. Y entonces ahí en una cueva que deja de pasar la luz porque está pegada al pozo del jardín, hacen un agujero, entierran el copón que se ha metido en una caja de caudales. Luego tienen que evacuar la casa. Hay una orden de evacuación del pueblo porque hay un desembarco de tropas milicianas que además ocupan la casa donde está escondido el Santísimo como cuartel. Mandan a hacer una evacuación, deciden cambiar el Santísimo de lugar para no dejarlo enterrado, y entonces uno de los hijos de doña Isabel, que era la dueña de esta casa, Eduardo, que aparece en la foto, cuando tenía 18 años, se guarda el copón en el bolsillo de la camisa y sube por la bodega, en la bodega sube a una viga, y en la viga que sube, que tiene un roto en la parte de arriba, dentro de la viga mete el coponcito y lo tapa con una telaraña y dejan el copón ahí escondido. Evacúan el pueblo y cuando Pero consiguen regresar, ya hablamos de finales de noviembre. finales de 4 meses después que empieza la guerra civil, digamos. Sí, 4 o 5 meses después. sí.
finales 21 de noviembre o 28 de noviembre, algo así, no recuerdo exactamente la fecha ahora mismo. Pero finales de noviembre regresan, corriendo van a ver si está el copón donde lo habían escondido y allí estaba el coponcito. Ya había perdido la plata, estaba oxidado, tenía restos de moho. El copón había pasado también por lugares climatológicos muy diversos, lugares muy secos, lugares muy húmedos, lugares muy calurosos y lugares fríos. Y un copón no es hermético, no es como que tú envases algo al vacío, sino que afecta al copón exterior e interiormente. Entonces, su sorpresa fue cuando lo abren, que es la primera vez que lo abren, y ven que las formas están intactas, no han sufrido daño alguno. Y aquello les sobrecoge y les llama la atención. Y contactan con dos capellanes del ejército, de un tercio de requetés, que acuden al pueblo, celebran una misa, comulgan cada uno de una forma y certifican que están en perfecto estado y dicen, conservadlas, contádselo a vuestro párroco cuando vuelva. El párroco ya había vuelto, pero estaba escondido. Bueno, entre medias, además de estos dos sacerdotes, le dieron la comunión a otra persona. Pasamos de 24 formas a 21. Ya termina la ocupación miliciana, el párroco se deja ver, le cuentan esto, el párroco se lo dice al obispo y el obispo le pide que custodie las formas, que las conserve. El 5 de febrero del año 37 consiguen ya terminar de rehabilitar la iglesia y ese día organizan como una procesión del Corpus y llevan el coponcito al sagrario de la parroquia. Y para intentar como custodiarlo y preservar las formas de que nadie las dé a comulgar, le ponen una tela al copón y lo sellan con lacre. Por eso el coponcito tiene esa tela blanquecina, beige, y esas marcas rojas que son lacre. Y empieza un tiempo en el que cada 8, 10, 15 o 23 años, los que sean, un obispo viene, el obispo de Madrid viene, antes era 16 de Madrid, ahora es Getafe, y comprobaban el estado de las formas comulgando una forma y viendo pues que seguían en perfecto estado. Se volvía a sellar el copón y así ha ido sucediendo hasta que hace 10 años, en noviembre del año 2013, el que ahora es obispo emérito, don Joaquín, vino a la parroquia y entonces, bueno, en aquella celebración se cambió de copón al que se ve en pantalla ahora, con el objetivo de poner las formas en un copón de cristal para que puedan ser adoradas, vistas, Vistas, efectivamente. y además se colocaron en un expositor dentro de la parroquia, encima del sagrario, se construyó un pequeño expositor donde está el copón dentro para que se puedan ver. Y entonces siempre habían estado en el copón original dentro del sagrario. Ahora se sacan del sagrario y se colocan en el expositor que está encima del sagrario para que se puedan adorar durante todos los días por la mañana. Y en ese coponcito de cristal. Y entonces empieza un tiempo, hace 10 años, en el que hasta ese momento solo los feligreses de la parroquia sabían de la existencia de estas formas y empieza un tiempo en el que empiezan a venir peregrinaciones, se empieza a difundir, se empieza a conocer y se empiezan a conceder muchas gracias. Y una cosa muy bonita que pasó aquel día de la visita de don Joaquín, nuestro obispo emérito, en el cambio de las formas de copón, don Joaquín fue a probar una forma también en el momento de la comunión y el párroco anterior a mí, mi antecesor, le dijo al obispo que no comulgase una forma entera, porque Porque claro, se acababa. si cada vez que viene alguien y consume una forma, pues ¿no? Se acabarían terminando. Claro, que partiera una forma y consumiera un trocito. Y entonces la gente cuenta con mucha emoción y don Joaquín también que en el momento del Cordero de Dios, que había un silencio sepulcral, al partir la forma, se escuchó hasta por la megafonía de la iglesia el crujir del pan. El crack.
Sí, que es algo, bueno, realmente como prodigioso, porque entonces habían pasado 78 años de la consagración de las formas. Se dice pronto. Claro, que son muchos años. Entonces, que después de 78 años una forma la partas y el pan cruja, no solamente eso, sino que don Joaquín, el obispo emérito, nos ha dejado su testimonio por escrito, firmado y sellado, diciendo que las formas estaban en perfecto estado como si fueran recién hechas y en perfecto estado a los sentidos, a la vista, al tacto, al gusto, ¿no? Como pan recién hecho. Entonces, esto es muy sugerente, porque, hombre, el pan, lo propio del pan no es Que aguante. que aguante. Es verdad que el pan está consagrado. O sea, en el fondo el milagro es que Jesucristo está, bueno, está no, es ese pan. A mí me gusta decir que Jesús es ese pan. Es que es No así. tanto que Jesús está ahí, sino que es Él. Porque el pan, cuando se consagra, queda transformado. La Iglesia utiliza esta palabra transubstanciación, que podemos leerla, bueno, en el Magisterio de la Iglesia, en el Catecismo, en textos de Pablo VI, ¿no? Transubstanciación para expresar que cambia la sustancia, El ¿no? pan, Lo que era pan empieza a ser Jesucristo vivo y resucitado en cuerpo, sangre, alma y divinidad. aunque Aunque tú en la aparente, vista lo que y ves en el y en el gusto. y lo que comes es pan. Y dicho, a mí, yo muchas veces digo que a Jesús le vemos con cara de pan. Un día le veremos cara a cara, Está muy bien pero eso. mientras tanto le vemos con cara de pan. Pero Pero le veremos cara a cara. el mejor pan del mundo, incluso mejor que el pan candeal de Castilla, que tiene Sí. muy buen pan ahí en Castilla. Pero es pan. Y además, si no fuera pan, no habría Eucaristía. Exacto. O sea, es Galleta fundamental no que, vale. tenga las propiedades esenciales del trigo, si no, no habría Eucaristía. Igual que el vino. En el vino, Justo. por ejemplo, los sacerdotes no podemos consagrar con mosto Muy bien. o con otros derivados. Tiene que ser vino, Ni fruto de con... la vid, Exactamente, fruto ¿no? de la vid. Entonces, claro, el pan, eh, a ver, es verdad que luego esto hay gente que te dice, bueno, pero da igual que el pan esté intacto, porque en el fondo es Jesucristo. Sí, sí, es Jesucristo, pero hombre, yo creo que todos alguna vez en la vida, por lo menos yo, he comulgado una forma rancia. Porque con el tiempo las formas se pueden poner rancias. De hecho, los curas, yo creo que tenemos que estar un poco atentos a renovar la reserva del sagrario. Por ejemplo, yo no dejo habitualmente, no dejo que pase más de una semana o 10 días sin ir renovando, porque como te descuides y pase mucho tiempo, las formas se pueden poner rancias. Bueno, a veces nos ha pasado, a mí por lo menos, que vas a un campamento en la montaña y solo por la humedad, cuando Ablandan. comulgas, notas que las formas se han empezado a poner un poco correosas. Eso es una duda que me gustaría que nos aclarara. Desde mi ignorancia supina, para mí, por supuesto, lo que comulgo es el Señor, en sustancia, o sea, en alma, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, yo no me imagino que una forma consagrada, la forma sin consagrar sí, pero una forma consagrada, usted nos acaba de decir que se pone, si no, si se descuida, si el sacerdote se descuida, porque la tiene más tiempo del que no sé si estará estipulado en algún sitio, el máximo tiempo que se pueda tener, No está pero que estipulado. no está estipulado. No. Eso es una de las preguntas que yo quería hacer. Entonces se deja, digamos, a la conciencia o al sentido común del sacerdote, ¿no? Es decir, que no se deje sin comulgar las hostias en el sagrario más de un mes, porque entonces
las hostias se ponen rancias. Pero ahí me entra una duda que llevo, se lo quiero Mira, Eugenio, preguntar. a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces he ido a algún campamento que se ha hecho en un pueblo perdido en En la Huesca, montaña. Sí. ¿no? Por un ejemplo, que son pueblos, además, donde hay muy pocos sacerdotes. A lo mejor un sacerdote en esos pueblos, a lo mejor, pues hay un sacerdote para 18 pueblos. Y entonces el sacerdote no celebra misa todas las semanas en la misma parroquia, porque son 18 parroquias o 18 pueblos. Y entonces te pasa, pues que a lo mejor llegas y en el pueblo al que vas a hacer el campamento, pues contactas con el sacerdote y a lo mejor lleva un mes sin celebrar la misa allí, por lo que sea. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces a mí me ha pasado, pues que llegas, abres el sagrario, está el Señor en el sagrario y de repente das la comunión y la gente te dice, pero están rancias las formas. Sabe mal, sabe a rancio. Pero porque el pan al final Deteriora. se puede ir deteriorando. Pero Jesucristo está ahí. Aunque esté deteriorado, Jesucristo sigue estando ahí. Sí. ¿Hasta cuándo sigue estando ahí? Hasta que se consuma. Pero si no se consume, es mi duda. Si está un año y están las formas. Es decir, voy a decir una Yo burrada. creo que hasta el momento en el que el pan pierde sus propiedades particulares y deja de ser pan. Lo que pasa es que tú no sabes en qué momento, eso necesitarías un análisis científico para ver en qué momento el pan deja de ser pan. Te voy a poner un ejemplo. Una forma que por un descuido, por un error, en ningún tipo intencionado, se cae al suelo. Puedes hacer dos cosas. Si a mí me pasa, no tengo reparo en coger la forma del suelo y consumirla. Y consumirla. No tengo ningún reparo, es el Señor. Exacto. Y a veces me ha pasado que a lo mejor se me ha escurrido el dedo por un descuido, pues porque somos humanos. Y se te puede caer, la coges y la consumes. Pero a veces hay gente que lo que hace, que también se puede hacer, es ponerla en agua. Yo lo he visto eso, sí, efectivamente, ponerla en agua. Por Para ejemplo, se disuelve el pan y desaparece el Señor. Y claro, ese agua se tira a una planta después, me han dicho, sí, no mejor la que puedes se tire tirar a la carretera, al claro. camino. O en una planta porque Claro. Por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, a mí me ha pasado lo de disolver una forma en agua. Yo atiendo una residencia de ancianos. Y entonces, en el momento de la comunión, le empiezo a dar la comunión a los ancianos. Y entonces hay una anciana que le das la comunión y entonces, por lo que sea, se atraganta y entonces le tienes que sacar la forma, pero claro, ya ha estado dentro de la boca. Y entonces, por no comértela tú, pues la disuelves en la agua. disuelves en agua. Perfecto. O un moribundo, que esté moribundo que toma la Bueno, comunión, que también se pueda o sea, puede atragantar. haber situaciones que son muy particulares, ¿no? Bien. Bueno, pues eso me ha aclarado una de las dudas, porque evidentemente, claro, yo pensaba, el prodigio eucarístico, evidentemente, es un prodigio, es un milagro enorme, pero ¿qué pasaría si por descuido lo que usted dice se deja, o en la pandemia, que a lo mejor no hubo, yo qué sé, se deja no una semana, que es lo normal, sino que se deja 6 meses. Entonces uno llega allí, el pan está deteriorado, pero el Señor sigue estando ahí. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer ver el sacrificio enorme de Dios, porque Él no desaparece. Aunque esté el pan deteriorado, Él sigue estando allí hasta que o bien se Bueno, consuma. es que desde el momento en el que Dios decidió hacerse hombre, se hizo Claro, vulnerable. claro. Es que no acaba de entrar en nuestra pequeñita cabeza, empezando por la mía, no acaba de entrar
el que el Señor, bueno, solo tenemos que ver lo que padeció en la cruz, En la cabeza de quien cabe que Dios se pueda morir, si Dios es inmortal. es increíble. Para poder Es morir increíble. se hizo hombre. Claro, con la En el naturaleza momento en humana, el que se hace hombre, se hace vulnerable, frágil, capaz de claro, sufrir y de morir. y le pueden escupir, le pueden dar latigazos, le pueden poner una corona de espinas, le pueden crucificar, le pueden hacer lo que quiera, que él sigue amándonos y Y en después la encima, Eucaristía pasa igual, ¿eh? El claro, Señor está en tus manos. claro, Lo puedes maltratar, lo puedes pisotear, puedes recibir la comunión en pecado mortal y es un sacrilegio, exacto. que esto hay mucha gente que no lo entiende y que no lo sabe. Me gustaría que incidiera en eso, porque San Pablo lo dice bien claro, no sé exactamente ahora quien toma el cuerpo del Señor sin discernirlo, bueno, no dice en No, pecado mortal, pero dice el que indignamente come al indignamente. Señor está comiendo su propia condenación. Perfecto. Es que eso es una cosa que Santo a Tomás, veces, Santo Tomás, cuando escribe la secuencia del Corpus, que se puede leer el día del Corpus, es un texto muy bonito. precioso, Hay un precioso. momento en el que dice: mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan diversos. Puede causar efecto de condenación o de salvación, en función de la disposición con la que se recibe. Yo es que echo de menos muchas veces, padre, porque muchas veces se hacen las cosas por ignorancia. Es verdad que la ignorancia puede ser culpable, no culpable, tal, pero por ignorancia. Y nos tienen que recordar muchas veces a los fieles, nos tienen que recordar que solo se puede comulgar estando en estado de gracia, o sea, sin Gracias. estar en gracia, sin estar en pecado mortal. Y yo creo, sinceramente, porque veo los confesionarios vacíos, pero las comuniones, las filas de las comuniones llenas. Entonces ahí hay algo como que no encaja. O somos todos muy santos y no cometemos ningún pecado mortal, o no me encaja. Entonces yo creo que hay mucha ignorancia a la hora de ir a comulgar y por costumbre, es como por costumbre, abro yo el grifo, como tengo agua, no sé que hay un montón de gente en el mundo que no tiene agua, ni tiene grifo, ni nada. Entonces, por costumbre, tendemos a menosvalorar lo que estamos recibiendo. ¿No le parece, padre? Sí. Entonces, debieran de insistir más los sacerdotes en que por favor se vaya a comulgar en estado de gracia. Bueno, hay que avisarlo. Yo a veces lo aviso. Por ejemplo, es importante avisarlo cuando tienes una celebración a la que sabes que viene mucha gente que a lo mejor habitualmente no van a la iglesia. Un entierro, Bueno, una comunión o claro, bodas, una boda. pues Una tienes que boda. explicar, ¿no? Oye, pues los que habitualmente no venís a la iglesia o no venís a misa, si no os habéis confesado antes, no estáis en gracia. Yo a veces pongo incluso algún ejemplo, ¿no? Si no vienes a misa el domingo, si vives con tu novio y no te has casado, Por eh, ejemplo. pero por concienciar a la gente. Luego es verdad que tú no conoces, tú no sabes, Claro, el pues, interior, el y tú corazón. no puedes negar la comunión públicamente a nadie, ¿no? Pero bueno, y luego en la parroquia, cada uno en su parroquia, hombre, yo intento a veces pues avisar, incidir. Por ejemplo, es verdad que en mi parroquia, pues gracias a Dios, la gente ha ido creciendo un montón en la confesión frecuente, o sea que una maravilla, un gusto, Qué ¿no? maravilla. Que a lo mejor hay algunos que no se confiesan, pues bueno, pues puede ser. Pero claro, luego tú no sabes, o sea, yo no sé si hay gente que se confiesa en otro sitio con otro sacerdote, Claro, 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 claro. ¿no? Está Entonces, claro. bueno, pero es verdad que estas cosas de vez en cuando hay que recordarlas. Efectivamente. Yo quiero, antes de que se me olvide, quiero, no sé si le quedan ejemplares de este libro. Sí, Díganos díganos qué es siempre este hay libro. Siempre hay. Pero no se consigue por Amazon porque yo ya lo he visto, ni por... ¿Dónde se compra este libro, en la padre? parroquia. Solo en la parroquia. Sí, bueno, pero si alguien no quiere, puede escribir a la parroquia y se lo enviamos por correo Perfecto. o Porque de es la que forma que además sea.
este libro, Aunque lo mejor es venir a la parroquia, sí, visitar el prodigio eucarístico, adorar, rezar y ya exacto, comprar el libro. exacto, lo que ha dicho. Porque entre otras cosas, entre los documentos, es una maravilla este libro. Yo me lo he leído y hay, al final del libro, entre los documentos está el que acaba de citar el padre, el del, el del 2013 del obispo don Joaquín María El López de testimonio de don Andújar, Joaquín. el testimonio del obispo. Está aquí al final. Hay una cosa muy bonita que a mí me gustó mucho, que son testimonios de niños, Sí, de los niños. A mí me emocionaron mucho el testimonio de los más pequeños. El testimonio de los más pequeños, precioso, con sus letras, etcétera. sí, porque, mira, esa publicación, antiguamente había un folletito muy sencillito, Sí, y entonces, bueno, contaba la historia así, resumida y tal, ¿no? Entonces, ese folletito, pues cuando venía gente lo repartíamos y claro, se fue acabando, se fue acabando, se fue acabando y decidimos hacer una publicación un poco más elaborada. Primero, había que corregir la historia porque habían aparecido datos que no estaban en ese folleto, primero. Y entonces hubo un par de datos que nos ayudaron a esclarecer cosas de la historia de las sagradas formas. Y entonces, además, quisimos hacer una novena para fomentar la devoción eucarística sí, a estas sagradas formas que ahora mismo la estamos rezando en la parroquia, porque el próximo 16 de julio es el aniversario de la consagración de las formas. Ya se cumplen exacto. 88 años. 88 Y años. entonces el domingo pasado empezamos la novena en la parroquia, que también se puede rezar a título particular o personal, y hemos empezado la novena. Entonces, quisimos meter una novena en la publicación para fomentar la devoción eucarística. Y además de la historia y de la novena, metimos una pequeña colección muy breve de imágenes que son Sí, importantes sí, y luego, por otra parte, un apartado de testimonios que nos pareció que podía ser pues también útil, relevante, porque ayuda. Y entre esos testimonios, además del de don Joaquín, también el de don Ginés, que escribió uno cuando vino para la celebración de mi toma de posesión como párroco, quisimos meter testimonios sencillos de otras personas que han pasado para rezar y el testimonio de niños que habían escrito en papeles pequeños sus intenciones, ¿no? Y son entonces ver preciosos. la sencillez, la alegría, la delicadeza con la que los niños hablan a Jesús, pues creo que es bellísimo, ¿no? Y nos puede ayudar mucho a todos. Hay uno que a mí me encanta, padre, es mi preferido. Lo voy a leer con su permiso. Muy bien. Quiero que resucites a mi abuelo. Un beso. Bien. Y de parte de mi madre y de mi abuela. Es maravilloso. O sea, es que si tuviéramos la fe de los niños, podríamos, vamos, mover montañas o lo que nos hiciera. Bueno, pues yo les recomiendo que vayan, claro, los que puedan, los que estén cerca de. ¿Cómo van? Si los que viven a Madrid, entre mis suscriptores hay gente que está por allí. ¿Qué carretera es? La carretera de Se puede ir Toledo. por varios sitios, se puede ir por la 4, por la A5, por la A42. A media hora, ¿no? Luego A hay que media hora. coger la M407. Esto, Moraleja del Medio es un pueblo pequeño de campo, pero que está rodeado, está al lado de Arroyomolinos, Móstoles, muy cerca de Fuenlabrada, Alcorcón, ¿no? Y por la parte de más del sur, por estar rodeada de pueblos que ya colindan con Toledo, como Cubas de la Sagra, Griñón, Serranillos del Valle, ¿no? Pero de Madrid está a 25 minutos, media hora, ¿no? Es muy accesible. Y luego Perfecto. vienen constantemente, que esto es una gracia enorme, constantemente vienen personas de muchos sitios. Por ejemplo, todos los jueves, ahora en verano no, porque el verano es un tiempo que la gente sale, entra, no está, y es difícil cubrir turnos de adoración. Pero durante el curso, los jueves
exponemos el copón con las sagradas formas en el altar todo el día, Todo el día. ininterrumpidamente, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que es la misa, todo el día. Y a Maravilloso. veces aparece gente de... De Bueno, todos sitios. me acuerdo un matrimonio que vinieron de Sevilla, que yo les veía, que yo salía de la parroquia y ellos llegaban y me dicen, ¿aquí es donde las formas? Sí, sí, sí. ¿Eres el sacerdote? Sí, sí, yo ahora me voy. Ah, qué bien, pues venimos a rezar. Venimos desde Sevilla, desde Sevilla. Eh, Hace un mes vinieron una familia muy grande de muchos hijos, que además llegaron muy tarde porque el padre no podía antes por trabajo, y entonces llegaron a las 8 de la tarde solamente a rezar 10 minutos, porque tenían que volverse después a casa, vivían en Talavera de la Reina, Que está un poquito lejos. claro, y hicieron el esfuerzo solo para rezar 10 minutos. Eso me parece maravilloso. Pero aparte de eso, de la gente que cree, puede haber testimonios también de conversión, o de conversión, o de, por ejemplo, aquí yo he leído en el libro un testimonio que me ha impactado, que es un matrimonio que no podía tener hijos, habían hecho todo lo posible, y no había forma. Fueron allí a visitarlo y a los 2 meses pues se quedó embarazada. Sí, Eso es uno de los testimonios que yo he leído en y este gracias libro. como esas hemos tenido más de una. Bien, y para saber la diferencia entre el prodigio y el milagro eucarístico, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el milagro eucarístico que yo conozco es lo de la sangre, etcétera, pero ¿tiene que la Iglesia dar un paso más en este sentido? Tiene que haber un reconocimiento de la Santa Sede. Vale, O sea, prodigio es una forma de hablar de que algo algo prodigioso sucedió, está algo sucedió. sucediendo, ¿no? Milagro es un término más elevado. Y más formal, digamos, lo ha Sí, tenido que reconocer la Iglesia. sí. O Entonces sea, estamos un poco en ese camino pero es un camino que es lento, que no depende tanto de uno. eh, bueno, el obispo tiene también que ir dando pasos, pero de momento nos ayuda, lo que ayuda muchísimo es es a este proceso, es que la parroquia, donde están las Sagradas Formas, se haya convertido en un lugar de peregrinación al que cada vez acude más gente, y un lugar en el que se reciben gracias que no son explicables de forma ¿no? natural. Sí, hemos tenido, la última que hemos tenido, o una así de las más gordas, ha sido un señor que se ha curado de una enfermedad crónica del corazón. Caramba, eso ya son palabras mayores. Sí, sí, no, no, no. Tremendo. Del Sí, pueblo, el señor del y hemos pueblo. tenido tuvimos el caso, que yo de esto me enteré hace, el año pasado me enteré, el caso de una niña que, que le diagnosticaron en el vientre materno trisonomía 13, que es síndrome de Patau incompatible con la vida, y está viva. Y Vivita y está coleando. viva, está enferma, pero vive, con una enfermedad incompatible con la vida. Y ni la ciencia ni la medicina le ha Puede podido afectar. explicar a la familia por qué esa niña vive, Qué por qué ha maravilla. nacido y por qué vive. Qué maravilla. Cuando hubo una presión muy grande para que esa familia abortara, e incluso hubo una presión grande para que una vez que nació les dijeran que le dejasen morir. Dios mío. Dios mío. Y sin embargo esa niña, los padres me decían, mi hija está enferma, pero está viva. Maravilla. Qué maravilla. Y todo eso gracias al Señor y a... Si es que Él no lo dice en el Evangelio, es por vuestra fe, porque la hemorroísa que le toca, lo que llevaba el Señor, dice, tu fe te ha curado. Sí, pero lo que pasa Bueno, es que no mira, tenemos fe. yo siempre digo que en Moraleja, donde yo estoy, yo me considero, y se lo digo a la gente, me considero heredero de una fe heroica, de la fe heroica de los que en el año 36 tuvieron claro
jugándose la vida. es Dios. Y la Jugándose la vida. protegieron y la custodiaron con su vida para que no fuera profanado el Exacto. Señor. Qué maravilla. Y entonces, yo a la gente en la parroquia les digo, si tus abuelos, porque es que los nietos van a la parroquia, los nietos y los bisnietos, que a algunos les digo, vosotros sois de una familia de santos. Digo, si tus abuelos y tus bisabuelos no hubieran hecho este acto de fe en la Eucaristía, nosotros en la parroquia no tenemos un prodigio eucarístico. Está claro, está claro. Pero el Señor fue haciendo sus cosas para que al final eso sobreviviera y no. Sí. Porque tengo entendido, o por lo menos lo he leído en el vídeo, en algún sitio, que una de las traslaciones del Señor de un sitio a otro fue llevado por una niña dentro de un bote de azúcar o algo así, o de. Un paquete de café. Un paquete de café, efectivamente. Metieron el copón en un paquete de café y lo rellenaron de azúcar. Y lo rellenaron de azúcar. Y entonces a esta chica, que se llamaba Petra, la paran una patrulla de milicianos y la registra. Y la pregunta que qué lleva y que a dónde va. Y ella dice que va a casa de su tía, porque iba a casa de su tía. Es verdad. Y que lleva azúcar. Es verdad. Y entonces cuenta que pasó mucho miedo porque el miliciano metió la mano en el paquete y agarró un puñado de azúcar. Pero no llegó a tocar el copón. No llegó a tocar Y sacó el puñado de azúcar. Entonces dijo, bueno, pues muy bien, pues. Y pudo llegar a casa de su tía con el coponcito ahí enterrado. Claro, pues al final imagínate, pues el copón que ha estado en una cueva, en un lugar muy caluroso, después que llega a la otra casa, que lo trasladan envuelto en azúcar, enterrado en azúcar. Llegan en pleno verano, lugares secos, luego lo entierran bajo tierra al lado de un pozo, en una cueva, otro lugar muy húmedo, y después dentro de la viga en una bodega. Oye, mira, si es que el copón era de plata, y ahí se ve en la imagen cómo quedó, que las formas quedasen intactas, ya es prodigioso. Está claro. Yo digo que a veces el milagro no está solamente en que las formas permanezcan intactas, sino en que las formas estén. Porque podría haber llegado cualquier cura que hubiera dicho, da igual, me las como o me las doy a Como acumular. sea o no sea, como parecen buenas, pues me las consumo. Sí, efectivamente, el milagro de que pasaran tantos años custodiadas por el pueblo, que a mí me llama la atención que fuera tan secreto, ¿no? Era como una cosa suya, porque tenían miedo a lo mejor que pudieran descubrirlo y llevárselo, porque no es normal, que hubieran pasado tantos años con ese secreto, con esa complicidad buena para defender al Señor entre todos los pueblos, entre todos los habitantes del pueblo. Entre ellos, este señor que ahora vemos aquí, el que presentamos, Eduardo, el que presentamos antes, perdón, bueno, ahora se me ha ido un poco la pantalla, a ver si lo consigo otra vez. Aquí está. Este señor que en su momento fue el que metió en uno de los escondites, que era una viga, que lo rellenó con telarañas para disimular, ¿no, padre? Sí, justo. Murió hace poco, creo. Pues hace como unos años. Yo no me sé la fecha exacta, pero deben ser como 12 o 14 años, algo así, yo creo. Claro, quizá algo menos, Hay que tener en cuenta que toda esta gente se jugaba la vida, porque ahora no, bueno, ahora no de momento, pero en aquella época literalmente se jugaba la vida. Entonces fue todo el pueblo, porque con uno, a mí eso me llama la atención, con uno que se hubiera chivado, ya estaba. Ya digamos, ya se sabía, pero es que fue todo el pueblo. Incluso quiero mencionar al alcalde, que parece ser que era rojo, era republicano, pero era más... un hombre bueno. Era un hombre bueno. Porque de hecho el alcalde es el que ayudó al sacerdote
lo Justo, vistió de pastor justo. y lo sacó por la parte de detrás de lo que es la parte de atrás del pueblo que da a los Montes de Batres, que se llama, es otro pueblo, Sí, que es todo campo, y lo sacó por ahí vestido de pastor para que no le cogieran las tropas republicanas que venían invadiendo el pueblo ya cuando y, aca- se... y acabaría matando, Y acabaría le matando. ayudó a salir, era un hombre bueno, era un hombre Sí, bueno. sí. Hay muchas historias de esas que un día se tendría que contar en los dos bandos, ¿no? De cómo un republicano puede defender a un sacerdote, etcétera. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Padre, yo le agradezco muchísimo, nos estamos acercando a la hora y usted tiene pues el tiempo de los sacerdotes es oro, nunca mejor dicho. Entonces yo le agradezco muchísimo esto. No sé si antes de la bendición final, que sí me gustaría que nos dijera, que nos diera, impartiera, si tiene algo que comentar, algo que se no... Ah, por supuesto que tiene algo que comentar, que no nos ha dicho. Su vocación. ¿Por qué es usted sacerdote? ¿Por qué es sacerdote en lugar de yo qué sé, médico, ingeniero o abogado? Pues mira, esto es un poco largo de contar, pero por resumirlo así brevemente, em, yo tuve un encuentro con Dios que me cambió la vida, un momento muy fuerte de conversión, con 18 años, bueno, a punto de cumplir 19, confesándome, Confesándose. confesándome, ¿En dónde concretamente? en el camino de Santiago. En el camino de Santiago. Qué Sí, casualidad que yo estaba, vivo en Santiago. ya, estaba, mira, estaba haciendo el camino de Santiago. Bueno, yo me alejé mucho de la parroquia, de la iglesia, en mi época adolescente. Y, y coincidió que mis padres, que bueno, hace unos años se habían mudado a una localidad distinta de la que vivíamos, hubo un momento, ahí justo en el paso de la adolescencia a la juventud, en que volvimos a la localidad donde habíamos vivido antes, que era Pinto. Pinto. Y entonces mi madre, que como buena madre es plasta a veces, eh, plasta para el bien, claro. Mi madre nos Bendita. decía, a mi hermano y a mí, nos decía, ¿por qué no vais a la parroquia y os apuntáis en la parroquia para confirmaros, que no estáis confirmados, y seguro que hacéis buenos amigos? Y bueno, yo por no irla, fui a la parroquia a Por quitarla de apuntarme para encima. confirmarme, pero a mí Dios me importaba un pimiento, la iglesia menos. Lo que yo quería era conocer gente, conocer una chica. Bueno, me apunté ahí a un grupo para confirmarme. Me tocó en un grupo de gente con la que hice muy buenas migas, ¿no? Donde había chicas muy monas y yo iba a catequesis, que me acuerdo que era los viernes por la tarde, pero no iba a misa, no me confesaba, no rezaba, no pisaba la iglesia para nada más que para ir a esa catequesis. Y entonces, en en el año 99, justo cuando acaba el curso, en el mes de mayo, el párroco nos dice, oye, como os vais a confirmar en el mes de noviembre, Os conviene tenéis que que confesar. antes de la confirmación tengamos como una experiencia así fuerte de Dios. Entonces, vamos a hacer el Camino de Santiago con los jóvenes de la diócesis, que a mí aquello me resultaba muy... Bueno, me parecía que era muy atractivo hacer el Camino de Santiago. Y porque todo el mundo habla bien del Camino de Santiago, nadie habla mal del Camino de Santiago. Y a mí me parecía que era muy atractivo. Y nos apuntamos todos. Y en el Camino de Santiago pasó una cosa, me acuerdo que, bueno, a mí me impresionó mucho ver como a 1000 jóvenes, que yo no me lo creía, pero una de las cosas del camino era que todos los días, por la mañana, durante media hora, caminábamos en silencio, que a mí no me gustaba, porque implicaba que en ese silencio yo de alguna forma empezara a pensar en cosas que no me gustaba pensar,
cosas que no eran agradables, porque al final, no sé los demás, pero a mí se me hacía como muy patente que había cosas en mi vida que no estaban nada bien. Bueno, pues lo típico que algunos tienen problemas en la adolescencia, o sea, yo fatal en los estudios, problemas con mis padres, en la adolescencia había empezado a tener también problemas pues, con el alcohol de beber mucho con mis amigos, le había generado a mis padres disgustos muy gordos. Bueno, hubo un momento en el que sin saber muy bien por qué, bueno, ahora sí lo sé, sabes que el Espíritu Santo te mueve de una forma misteriosa, pero hubo un momento en que me acerqué a hablar con el sacerdote, que iba al otro lado del camino con la estola puesta y la gente se iba acercando. Dije, me voy a acercar a hablar con el cura. Y me había confesado. Y entonces, de hecho, duró muchísimo la confesión, porque no solo me confesé, también necesité hablar con el sacerdote de muchas cosas. Bueno, el caso es que tuve una experiencia del perdón de Dios Maravillosa. que, Sí. bueno, me sentí libre, me sentí curado, me sentí sanado, sentí que alguien cogía un peso que yo no podía llevar y me cambió el corazón. Y ¿Y entonces, en qué sitio exacto fue del camino? ¿Se acuerdan? no, Más cerca de Madrid, más cerca de Santiago. No se acuerdan. muy cerquita de Santiago. Muy cerquita de Santiago ya. Sí, Vale. muy cerquita En de en las Santiago. últimas etapas del Sí. camino. Porque lo hicieron desde dónde empezaron. Lo hicimos desde Ribadeo. Desde Ribadeo. Vale. Vale. Sí. Bien. Y bueno, y tuve una Y a partir de experiencia. ahí, Bueno, a partir de ahí, o sea, yo lo que pensé fue, si alguien ha perdonado en mí cosas que yo no me perdonaba a mí mismo, yo tengo que seguir a esa persona, tengo que amarla. Y entonces empecé a vivir una vida cristiana un poco más seria. Empecé a ir a misa, empecé a rezar, empecé a confesarme con más frecuencia, le pedí a este sacerdote que fuera mi director espiritual. Bueno, y hubo cosas en las que cambió mi vida. Pues empecé a salir de forma diferente con mis amigos, ¿no? Bueno, y en ese camino de vida cristiana hay un momento en el que aparece en el corazón, o sea, uno es capaz de saber ver cuando en el corazón hay cosas que no vienen de ti, ¿no? Entonces, en mi corazón aparece un deseo que yo sabía que no era mío, de perdonar yo a otros como yo había sido perdonado. Y eso solo lo puede hacer Dios sí, a través de un sacerdote. nada más. Y entonces me acuerdo que la primera respuesta a eso fue que ni hablar, que yo no quería. Pero bueno, Se resistía. digamos que cada uno tenía sus planes de vida también, ¿no? Ya. Pero luego el Señor te conquista el corazón con otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo también que el Señor me fue enamorando con la Eucaristía, por ejemplo. Que también me fue enamorando con la oración, con el silencio. Sí, me fue enamorando con varias cosas, pero el detonante fue La Eucaristía. el perdón de Dios, el El perdón, perdón. la experiencia del perdón. Qué maravilla. Y después ya, a partir de ahí, seminario y... Sí, luego entré al seminario, hice un camino de discernimiento y entré al seminario en el año 2003. O sea que Digamos fue... que en el 2001 empecé a plantearme la vocación Sí. y en el 2003 entré al seminario. ¿Entró con cuántos años? Con 20 y algo, ¿no? Con 22 para 23. Con 22 para 23. Sí, porque yo cumplo en diciembre y entré en septiembre. Iba Pues a cumplir 23 años. Pues no lo sabía. O sea que fue el camino de Santiago sin que usted iba al camino de Santiago como si hubieran dicho el camino a Sevilla o a Guadalajara, pero lo que quería es ir a caminar con los amigos y con... Sí. Bueno, y que todo el mundo habla bien del Camino de Santiago. Hablaba bien Yo a del todo el que Camino de conozco Santiago. siempre te cuenta que es una experiencia muy buena. Tenga o no tenga fe, pero Exactamente. y me parece que era un plan bueno para hacerlo con los amigos con los que íbamos. Pues, fenomenal. Entonces, cuando llegó a Santiago y dio el abrazo al apóstol Santiago,
ya su corazón había sido, no sé si convertido del todo, pero tocado, ¿no? Sí, Fuertemente. sí, ya me había tocado el Señor en el corazón. Tocado fuertemente. Sí, Ese abrazo al apóstol Santiago fue un abrazo ya de una persona convertida, prácticamente sí, sí, el total. Señor me tocó el corazón muy fuerte. Y fíjese por dónde que al final, en la Eucaristía que usted dice, el Señor le manda a una parroquia, Moraleja de en medio, donde hay un prodigio eucarístico. Yo no sé si hay más en España, padre. Mi ignorancia es total en Sí, esto. sí, sí. Bueno, hay uno en el Camino de Santiago, precisamente, en el Camino francés, hay una iglesia, eh, ahora mismo no Al- me acuerdo el nombre, algo pero parecido a esto, algo similar. algo sí, algo parecido. Es esta iglesia que está en una de las subidas más difíciles del Camino de Santiago. Es que no me acuerdo yo tampoco y lo debería de saber. Sí, efectivamente. No me Ahora acuerdo. mismo se me ha ido de la cabeza, pero Pero lo buscaremos, efectivamente. sí, Pero ahí hay otro milagro eucarístico. Sí, hay más prodigios eucarísticos. Bien. Bueno, padre, no quiero entretenerle más. Ha sido una maravilla y yo estoy muy bien. muy contento porque este va a ser de los 160 vídeos que he publicado. Este para mí de momento es el mejor, porque sinceramente lo digo y remito a los que siguen el canal a mi primer vídeo, que es homenaje a los sacerdotes, porque sin ellos es que yo hoy por la tarde, yo voy a misa diario, hoy por la tarde yo no podría comulgar, porque yo no puedo consagrar y nadie puede consagrar, ni un pastor evangélico, nadie, solamente los sacerdotes de la Iglesia Católica pueden consagrar, porque así lo quiso Dios a través Sí. de sus apóstoles. Pues que recen por nosotros para que seamos fieles. Exactamente. Bien, y usted rece, le voy a pedir la bendición, una bendición antes de despedirnos, para que este canal, que está en las manos de la Virgen María, pues que sea lo que Dios quiera. Así Muy que bien. cuando usted quiera, Padre, Pues que el Señor esté con vosotros y y que la con tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Yo espero Gracias a verle Dios. físicamente, pues cuando Dios quiera, porque le apreciamos mucho. Toda la familia le apreciamos mucho, de verdad, Padre Rafa. Seguro que dentro de poco nos vemos. Un abrazo fuerte. Un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias. Y Hasta luego. a vosotros suscriptores, como siempre os digo, que Dios os bendiga y hacer que este canal crezca cuanto antes. Muchas gracias, Padre. Gracias.